El título es elocuente, ¿no? Dice, nueva carretera central, rutas descartadas, promesas normativas y un financiamiento por sincerar. Desde ya quiero aclarar de que no es que no esté de acuerdo con la carretera central, sin lugar a dudas, es una necesidad, es un corredor necesario para el desarrollo, no solo de nuestra región Junín, sino para la macro región. Hemos escuchado que dicen, oye, este corredor va a beneficiar a más de 10 millones de personas, entre ellos la región Huánuco, la región Pasco, está la región Huancavelica, Ayacucho, Ucayali, está Huánuco, ¿no? Entonces, pero ¿qué tanto sabemos nosotros que solo escuchamos esto desde el año 2012? Vamos a sincerar esto porque la carretera central merece tres cosas. Primero, un diagnóstico técnico. Segundo, un diagnóstico jurídico. Y tercero, un sinceramiento de lo que es la parte económica. Bien, más o menos hablamos de la importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta carretera central dentro del corredor? En Lima, sin lugar a dudas, son el mercado, porque es un mercado logístico y los puertos llegamos a Chancay y de ahí llegamos al mundo. En la región Junín tenemos lo que es el eje productivo, sin lugar a dudas, somos uno de los principales productores de varios productos que se reparten a nivel de nuestra región, a nivel nacional y son de exportación. Tenemos la piña, tenemos el cacao, ¿qué más tenemos? El café, naranjas, palta, haz, fuerte, etcétera, ¿no? En Pasco la niña bonita que es la minería. En Huánuco vamos a conseguir lo que es la integración oriente. En Huancavelica un desarrollo territorial que no tiene a dónde crecer y es necesario integrarse a esta vía. En Ucayali tenemos la proyección amazónica, algo que nos falta dentro de lo que es la conectividad. Y Callao y Chancay, lógicamente, es la salida logística internacional. Pero esto podemos comprenderlo fácilmente con un pequeño video, que voy a bajar el volumen. A Región ver, Lima, ¿dónde es mercados y esto? puertos. Lima. A ver, en Lima llega lógicamente lo que es la minería, de Junín la agroindustria, de Huánuco la industria, de Ucayali sus recursos forestales, pero en general requerimos, lamentablemente vivimos en una no descentralización, sino una concentración. Junín, ¿cuáles son sus beneficios? ¿O qué es lo que nosotros hacemos? La agroindustria, la industria, tenemos parte de minería, Chinalco, Toromocho, logística y distribución, que es nuestra debilidad como región, ¿no? Y el comercio que nos falta ver. Pasco, ¿qué es lo que da? Lógicamente su minería metálica, industria, transformación, es un eje minero. A ellos también sufren el mismo problema que nosotros, que es logística y conectividad. En Huánuco, requerimos Huánuco, ¿por qué? Por su integración centro-oriente. Requerimos en Huánuco conexión Lima y la macro región centro. Es un puente hacia el centro-oriente. En Huancavelica, sin lugar a dudas, su desarrollo territorial. Necesitamos cohesión territorial, generar empleo, oportunidades, infraestructura, equipamiento. Ahora, tenemos la otra región, Ucayali, que es la proyección amazónica, ¿no? Requerimos lo que es la conexión pluvial, terrestre, la articulación con Pacalpa, empleo, oportunidades, integración y desarrollo. Requerimos la proyección hacia la Amazonía y agricultura y cadenas. ¿Y qué es lo que nos brinda Callao? Con el puerto de Chancay y con el nuevo aeropuerto, es la salida logística de nivel internacional. ¿Quiénes requieren todo esto? Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ucayali y toda la macro región centro. Bien. ¿Cuál es el problema actual de la carretera central? Eso ya lo sabemos, solamente voy a mencionarlo. Sabemos que tenemos una congestión permanente, transporte pesado sin control, huaicos, derrumbes, alta accidentalidad, falta de alternativas, ¿no? Una sola vía para millones de peruanos no es una opción sostenible. Pero en realidad no solamente es eso, en realidad
al tener una vía, ¿qué generamos? Generamos competitividad. Al generar competitividad, generamos productividad, generamos desarrollo, generamos igualdad de oportunidades. Entonces, eso es lo que nos hace falta en realidad con esta vía. ¿Cuál es la cronología crítica? Considero que esto es lo más importante, porque a veces hablamos y nos expresamos, pero sin datos precisos. Y es importante saber esto. El año 2017, bueno, antes de eso, el año 2012, promedio, el ingeniero Eli Carrera habla de la carretera central. Ya se veía como una necesidad, pero no existían documentos, no existía un perfil o algo que pueda hacer que este megaproyecto o primera mega obra a nivel nacional pueda empezar a desarrollarse. Entonces, el año 2017, esta es una trazabilidad, ¿ya? Sale un decreto supremo, el 2017. ¿Qué dice este decreto? Declara de prioridad y urgencia nacional la elaboración de los estudios de preinversión y la construcción de la nueva carretera central con características de autopista. Es decir, reconocen la necesidad, pero solamente reconocen la necesidad del año 2017. Entonces, como ya existe este decreto, el año 2017 se firman dos convenios, y esto es importante saberlo, porque muchos dicen, el Colegio de Ingenieros de Lima se opone a nuestra carretera central, dice, ¿no? Nadie se opone a nada. ¿Por qué? Porque son dos convenios diferentes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, firma dos convenios, el 430 con el gobierno regional de Lima y el 431 con el gobierno regional de Junín. ¿Qué dicen esto? Miremos el 430. El 430 le dice, te voy a transferir recursos bajo la modalidad de modificación presupuestaria a favor del gobierno regional de Lima. Entonces sigue. Y le dicen, te voy a dar 12.200.000 para que tú me elabores el perfil que tú consideres zonas de acopio, vías de recolectora, ¿no? Como un sistema logístico. A ellos le dan 12.200.000. Al gobierno regional de Junín hacen lo mismo. Firman el 431 bajo una transferencia de recursos bajo la modalidad de modificación presupuestal. Y a ellos le otorgan a nuestra región 6.960.000. ¿Para qué? Para lo que es lo mismo, la carretera central. No lo mismo, ¿no? Porque cumplen diferentes objetivos. Entonces, cada uno, el gobierno regional de Lima toma por administración directa, hace convenios con ingenieros del Colegio de Ingenieros de Lima, ¿no? Liderada por el ingeniero Jorge Gutiérrez, y finalmente ese proyecto no va porque no tenía los permisos del CERNAM, pasaba por la Reserva Paisajística Noria Hoyos Cochas y por lo tanto no iba a salir. Así es que lo clausura el mismo gobierno regional de Lima. Pero el gobierno regional de Junín firma un contrato por 6.890.000 con la empresa JNR. ¿Qué hace esta empresa JNR? Ya estamos en 2018, ¿eh? Dice que mediante contrato del proceso 339-2017 del 6 de diciembre del 17, suscrito entre el gobierno regional y la empresa JNR Consultores, se establece la descripción servicio, plazo, duración, prestación, servicio para obtener, elaboración de estudios de preinversión de la carretera Huaycán, Cieneguilla, Santiago de Tunán, Andrés de Tupicocha, San Damián, Yauli, Pachachaca, la PE 22, que es la ruta que le asignaron a la carretera central. Hasta ahí ya estamos en el 2018. Entonces, todos estaban contentos. ¿Por qué? Porque decían, oye, ya tenemos un perfil, ya está aprobado. Con ese perfil que supuestamente está ok, cumple todos los estándares, ¿qué es lo que hace la PE22? ¿Qué es lo que pasa? Aparece la ruta PE22.
sacan un decreto y dicen lo siguiente: clasifican el eje proyectado de la carretera central, Huancán, Cieneguí, etcétera, con código PE22, es decir, una vía de nivel departamental. Ya existimos ya dentro de la necesidad del Ministerio de Transportes a nivel nacional. ¿Qué hace el gobierno regional de Junín? El mismo año. El 26 de agosto del 2020 dice: aprobación de la viabilidad del perfil técnico reforzado, creación tal, PE22, Departamento de Junín, y, esto es lo más importante, le asigna un código único de inversión, el año 2020. Y con este perfil aprobado, que aprueba el gobierno regional de Junín, se firma el contrato de gobierno a gobierno. Se supone que todo está yendo muy bien hasta ahí. Pero el año 2021, cuando ya se firma el contrato G2G, contrato de Estado a Estado entre Perú y Francia para la prestación de servicios de asistencia técnica en la ejecución de los proyectos creación de la carretera central y que se refiere, claro, a la P22, ¿no? Y creación de la construcción de la vía expresa Santa Rosa. Bueno, esto lo firman el 27 de mayo del 2021. Cuando ellos firman, se dan cuenta de lo siguiente: la PMO dice, oye, este perfil no sirve, pero no son, de repente son palabras muy fuertes, ¿no? En otras palabras, dice, no cumple la concepción para lo cual queremos un corredor, ¿no? Que va a abastecer a la macrorregión. Aparte de ello, no cuenta con ciertos permisos ambientales ni arqueológicos. Existe un informe de Contraloría, un hito de control, y acá dice lo siguiente, ojalá esté remarcado. En 2017 se aprueba un proyecto de JNR realizado por el gobierno regional de Junín, que vale, para esa época, 11.571 millones. Nuevo proyecto, al cual le llaman Corredor Rojo. Bueno, tiene estos componentes. Entonces, en ese contrato que ellos, claro, que firmó la nueva carretera central, se paga un promedio de 6.900.000. Ya, aquí hay un cuadro de lo que a la empresa francesa le pagan. Por revisar ese perfil que hizo el gobierno regional de Junín, le pagan 3.576.000 euros. Por hacer los estudios definitivos de ingeniería, le van a pagar por la revisión. Ojo, no es que van a ellos, solamente la empresa PMO, la empresa francesa, administra. Ella no ejecuta trabajos. Van a pagarle 12.419.000 euros. Para que administre la fase de construcción, 44.000 euros. Total, un promedio de 60.000 euros. Para ello nada más. Pero luego, sigue el trabajo, sigue todo esto. Y aquí empieza. El 8 de febrero del 2022 se suscribe una adenda 2 al contrato de Estado a Estado, estableciendo que la PMO brinde sus servicios de forma directa para revisión y optimización del perfil y plan de intervención arqueológico del proyecto con el objeto de revisar y optimizar el perfil propuesto por JNR Consultores. ¿Ya? Con base al cual se ha declarado viable ese proyecto. Y eso nos ha llevado a firmar un contrato de Estado a Estado, verificando su factibilidad técnica y económica, así como opcionalmente proponer y analizar otros posibles corredores. El 24 de abril ya del 22, la PMO, la empresa francesa, en cumplimiento de sus servicios conforme a la Adenda 2, emite un documento al cual le llama Análisis Crítico JNR, con cierto código, concluyendo que el trazo del proyecto de la nueva carretera central elaborado por la empresa JNR, es decir, por el gobierno regional de Junín, denominado Corredor Rojo, no es viable desde el punto de vista geométrico. Asimismo, el 21 de julio del 22, Provías aprueba un nuevo trazo llamado Corredor Verde. Entonces, bajo un análisis multicriterio. ¿Estamos? Aquí.
el año 2022. Entonces, pasaron desde el 2017 al año 2022 para que desestimen ese perfil. Entonces, aprueban un nuevo corredor verde bajo un análisis multicriterio, análisis lógicamente económico, ambiental, sociológico, un PAN, un TIR, etcétera, ¿no? Sale un nuevo corredor verde y desechan, por decirlo, el expediente hecho por el gobierno regional de Junín. Seleccionan el corredor verde y el 2023 cierran el proyecto que hizo el gobierno regional de Junín y sale o abren un nuevo CUI, un Código Único de Inversión. A ver, vamos a ver si está acá. Aprobación del expediente final del estudio. Aquí está. Al respecto del informe de control del 17 de octubre del 22 del avance del servicio de asistencia técnica de la nueva carretera central, se señala, en atención al expuesto se advierte que PMO determinó y Provías Nacional aprobó en agosto del 2023 que la alternativa de solución del proyecto de calado viable del 2018 no era factible. Asimismo, PMO elaboró un nuevo perfil con alternativa de solución con diferencias en el trazo con una mayor demanda. Sigamos. En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la directiva de EF, corresponde a la unidad formuladora, en coordinación con la Dirección General Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía, evaluar las modificaciones informadas por la Unidad de Ejecución de Inversiones. Registro de cierre de inversión. Cerramos todo lo anterior y empezamos nuevamente otra vez a soñar con la carretera central con un nuevo código de inversión. Cerramos el CUI. ¿Y qué pasa ahora en el año 2026? Lógicamente, tenemos dos trabajos fuertes que está realizando lo que es la PMO Francia. Uno es la liberación de los predios y otro es la procura, que está en licitación, de lo que es la carretera, el túnel Pariachi, ¿no? Está en licitación el paquete 1, construcción del túnel Pariachi, el cual tiene un monto promedio de 2.500 millones de soles. Este es el trabajo que está haciendo ahorita PMO Francia. Está en la procura, estamos en el primer tramo nada más, un túnel de un promedio de 5 kilómetros. Paquete 1, construcción del túnel 1 para la nueva carretera central, que es esto que está acá de rojo. Objetivo de esta licitación es seleccionar a un contratista para obras civiles de construcción del paquete 1 del megaproyecto. Entonces, todo está muy bien. Entonces, ¿cuál es lo malo? Lo malo es que no se está sincerando lo que es la parte económica. Lo mismo, aquí tenemos adquisiciones para demoliciones de las áreas liberadas, instalación para cercos para la nueva carretera central. ¿Ya? Esto tiene un monto aproximado de, aquí debe estar, un promedio de cerca de 200 millones es. Descripción. Ya, la conectividad, ya sabemos, la nueva, la utilidad, el contratante. Aprobación del corredor verde, aprobación de la viabilidad, estudios de nivel de ingeniería. Descripción del servicio. Paquete 1. El presente tiene por objeto el servicio de demolición de áreas liberadas e instalación de cercos perimétricos, todo lo que es demolición, identificación de los predios, etc. Entonces, ¿qué es lo que se ha avanzado o qué es lo que se está avanzando únicamente en la carretera central? En obra, cero. Cero. No hay demoliciones, no hay túnel, no hay nada. ¿Pero por qué no hay eso? Porque no hay un sinceramiento económico. ¿Cuál es el producto final que estamos esperando nosotros? Y lo tan advertido por la empresa PMO Francia. Bueno, tenemos un proyecto muy sólido que está en estudios de ingeniería. Son 185 kilómetros de longitud aproximada de autopista de montaña, 4 carriles. Se pretende llegar a Loroya desde Lima
en 2 horas 30 minutos, pendientes máximas de hasta 6%, lo cual permite velocidades entre 70 a 90 kilómetros por hora. El beneficio, 10 millones de personas. Eso es lo que nos dice PMO. Y aquí lo tenemos, nueva carretera central, y aquí están los beneficios. Mejoras, autopista de montaña, 2 carriles por sentido, un separador central, tiempo de recorrido, velocidades, seguridad, pendientes, accesos de niveles, etc. Entonces, acá ¿qué podemos decir? Muy bien, tenemos un proyecto en desarrollo que supuestamente es muy sólido. Supuestamente es muy sólido. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahorita PMO? Ha revisado el perfil que elaboró el gobierno regional de Junín, JNR, la empresa JNR, el cual nos sirvió porque hemos cambiado de código único de inversión. Segundo, ha hecho un análisis multicriterio, analizando 7 rutas, de las cuales ha considerado un corredor al cual se le llama el corredor verde, que tiene una sección transversal, un promedio de 1 kilómetro. Tercero, está en desarrollo los EDI, que son los estudios de ingeniería. Tenemos avanzado lo que son los estudios de suelos, subsuelos, la parte topográfica, ambiental, arqueológica, los predios, tenemos lo que es la demolición, lo que hemos visto, y el tema de la licitación del túnel, nada más. Entonces, acá viene un poco la reflexión, ¿no? Si el 2017 se declaró de interés nacional el corredor, el 2018 se firmó, ya se tenía el perfil de la carretera central de JNR, el 2020 se firmó el contrato de gobierno a gobierno, y al final no sirvió para nada, y hemos empezado de nuevo con un nuevo CUI. Hemos perdido 2.5 años. Ese es un plazo intermedio, más corto, si queremos decir, pero finalmente, históricamente, hemos perdido 6 años por no actuar técnicamente bien, ¿no? Y por enviar documentos sin revisar, entendiendo que ese perfil no cumplía. ¿Cuál es el estado actual del proyecto? Los estudios de ingeniería ya están contratados, no terminados de realizar, pero están contratados un 100%. El túnel Pariachi, que es el primer túnel que todos están hablando, que vamos a empezar ahora, sí o sí en julio empezamos, ¿no? Todo eso se hablaba. Está en proceso vigente, todavía no han otorgado buena pro. En lo que es los predios, la adquisición y licitación de los predios, están un 50%. Pero la obra física, 0%. No hemos avanzado nada de nuestra carretera central. Solamente ya tenemos un perfil, ya tenemos estudio de ingeniería, pero obra en física, no. De esto podemos hacer una reflexión de lo siguiente. ¿Cuáles son los pagos que se han hecho hasta ahora? El gobierno regional de Junín ha habido un pago de 6.950.000, ¿no? Que venía del convenio 431 para el pago del perfil, pero al final no llegó a nada. PMO se le ha pagado 97 millones. ¿Pero por qué? ¿Por obra? No, por asesoría solamente. Por los estudios especializados se ha pagado 105 millones a la fecha, pero obra no existe. Entonces, ¿cuáles serían los datos claves que tenemos que revisar? La fase 1 se ha firmado un contrato contractual por 3.576.000 euros, que equivale a un promedio de 15 millones de soles, solamente para que revisen un perfil. El pago ejecutado, en soles, es promedio de 15.668.000. ¿Qué hicieron con ello? La revisión del perfil de JNR, su análisis multicriterio y la definición del corredor verde. No se identificó monto individualizado exclusivamente para el multicriterio. Entonces, ¿cuánto de presupuesto ha recibido la carretera central? Un promedio de 317 millones en un año. Si siguen asignándole 317 millones a esta carretera se debe terminar en 77 años, si costase 24.000 millones.
Pero este proyecto no cuesta 24.000 millones, está llegando a costar ahora 30.000 millones, quiere decir que 94 años tendríamos. Pero si depositan 600 millones al año, que era algo que ahora último, hace 20 días estuvo de moda, vamos a ir a pedirle al MEF un crédito suplementario y nos asignan 600 millones y empezamos el túnel, ¿no? Si eso fuese óptimamente entre 41 y 50 años. Si nos asignan 1.000 millones, acabaríamos en 25 a 30 años. Si nos asignan 2.000 millones, 12 años a 15 años. Y si asignan 3.000 millones, probablemente acabemos en 8 a 10 años. Entonces, se dan cuenta que varía. Una cosa es la parte técnica que debe ir acompañada de la parte jurídica y de la parte del aseguramiento del financiamiento. Eso es importante, ¿no? Pero nosotros hemos escuchado hablar diciendo que tenemos un decreto, una ley que asegura el financiamiento. Entonces, vamos a desglosar todo esto, porque es muy importante. A ver, una obra pública requiere base jurídica, fiscal, presupuestal y de control. Una ley sola no construye. ¿A qué me refiero? Vamos a ver la Constitución. Empecemos por ahí, con los artículos 78 y 79. Ojalá tenga por aquí. Está demorando en cargar. Esta es la Constitución, es un documento que todos debemos saber, entender, y es lo que rige a la sociedad, ¿no? A ver, a ver. Ya bajo el internet por aquí. Este es el artículo 77, 78 y 79. 59. Bien, el presupuesto público no es como te dicen, todo tiene que seguirse de acuerdo a la Constitución. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto anual que aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público tiene dos secciones, gobierno central e instancias descentralizadas. La 78 que dice, el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley dentro de un plazo de 30 de agosto de cada año. Pero lo más importante es el 79. ¿Qué dice aquí? Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Me refiero a los congresistas. Yo escuchaba una fiesta, ¿no? Que decían que hemos conseguido muchas cosas. Empecemos con esto, con la Constitución. Vayamos al invierte P. ¿Qué dice? El Congreso de la República, mediante ley, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo sobre diversas materias relacionadas con la reactivación económica, formalización, etcétera. Ya, vamos aquí, al artículo 1. Crece el Sistema Nacional de Programa Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrado del Estado, con la finalidad de orientar el uso de recursos públicos destinados a inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, y deróguese la otra ley. Este es un decreto que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual. No puedes gastar tú como te dé la gana, tiene que estar programado. ¿Qué nos dice la 1440 hablando del presupuesto? Vayamos a las normas legales. Bien. Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto, integrante de la administración financiera del sector público. Bueno, tenemos para leer los principios, es bastante, pero esto lo dice todo. Usted no puede gastar.
con una ley o como usted le dé la gana. La 1437, endeudamiento, lo mismo dice tesorería, lo mismo dice, o vamos a ver qué dice la ley, la 30568. No abro porque lo voy a borrar. Son documentos que orientan el gasto público. En la 30. El Congreso de la República, el 2017, declara la necesidad pública de interés nacional la modernización de infraestructura vial, la ruta PE. Ya, eso ya lo conocíamos. Hablemos de la 32696. Mira, esto es importante, esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley fue aprobada el 3 de julio, hace 3 días. 3 de julio del 2026. Ley que crea la universidad, ley que establece medidas de continuidad, priorización y coordinación interinstitucional para la ejecución de la nueva carretera central. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer medidas excepcionales de continuidad, priorización y coordinación. No dice de asignación de recursos. Para la ejecución del proyecto de la inversión de la nueva carretera central declarada necesidad pública y preferente de interés nacional con tal número de ley, con la finalidad de promover su ejecución progresiva, sostenida y oportuna en el marco de la sostenibilidad fiscal y el ordenamiento jurídico vigente. Cuando habla de esto dice respetando las normas del Estado. Entonces, marco normativo. La ejecución del proyecto de inversión Nueva Carretera Central se realiza en estricta sujeción a los siguientes sistemas administrativos y marco normativo. El Sistema Nacional de Programación Multianual, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, Sistema de Endeudamiento Público, Sistema Nacional de Tesorería, las reglas fiscales y el marco macroeconómico multianual. No dice otra cosa fuera de lo común. Es decir, dice que se realice conforme las reglas, las normas, lo establece en el Estado. Entonces, aparece la ley, o bueno, habla de continuidad, priorización y coordinación. Lo mismo la ley 27785 habla de un control, ¿no? Porque lógicamente eso tiene que ser, tiene que haber el control económico del gasto sustentado y tiene que haber un control concurrente de Contraloría. Entonces, esta ley que han aprobado prioriza y coordina la carretera central, pero exige su sujeción a presupuesto, endeudamiento, tesorería y reglas fiscales. Una ley sola no construye. Una base legal no es una caja automática, pues. Priorizar es diferente a financiar. Control concurrente, que no se tome como una persecución u otro, es prevención. Entonces, teníamos que los congresistas dijeron, hoy hemos presentado proyectos de ley. Claro, presentaron 2 proyectos de ley, el 14141, el 14089. Yo puedo solicitar lo que a mí me parezca, pero quienes aprueban tienen que regirse a las normas que rigen el Estado y que rigen nuestra nación. Es por eso que aprueban la 32696, en la cual existe esta diferencia. ¿Qué solicitaron los congresistas con estas 2 leyes? Asegurar el financiamiento. ¿Qué aprobaron? ¿Qué aprobó esta ley? Será progresivo, sujeto al presupuesto y las reglas fiscales. ¿Qué solicitaron ellos? Una solución directa a través de bonos y una deuda. ¿Qué aprobaron? Estará sujeto a leyes anuales de endeudamiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Dijeron, hagamos un fideicomiso. Entonces, su discurso de los señores que presentaron este proyecto de ley fue que hagan una caja especial para el proyecto. Que aprobaron mecanismo complementario posible, no mandato de gasto, porque no lo pueden hacer. Luego, el discurso fue una fuente directa, queremos que se garantice el dinero, ¿no? Quisieron posible participación sin afectación específica automática. Muy bien, ¿de dónde saco? No dice. Prioridad política, ¿tiene que ser una prioridad la carretera? Claro que es una prioridad, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es lo que han aprobado? Continuidad, priorización y coordinación interinstitucional. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es, pues, creer que ya hay caja completa, ¿no?
y declarar, hemos asegurado la carretera central, cuando no hemos asegurado nada. La ley no financia por sí sola toda la obra. No existe mandato de gasto. No hay contingencia. Y esto está sujeto a las reglas fiscales. Finalmente, esta ley que se aprobó el 3 de julio está por reglamentar, al cual han dado un plazo de 60 días. Entonces, pero no se quedó ahí. Se habló de un crédito suplementario. Se tiene que aprobar un crédito, va a haber un crédito suplementario equivalente a 9.400 millones aproximadamente, en el cual está comprometido 600 millones para la carretera central. Tiene que aprobarse porque si no, no volvemos a Huancayo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no hay legislaturas. Y se llevó a cabo en la última legislatura la aprobación de ese crédito suplementario. ¿Cuál es el dato verificable? Efectivamente, aprobaron el crédito suplementario, un paquete general no exclusivo. Acá está el documento de lo que aprobaron. Esto es lo que entró, Rospigliosi, firmaron. Está demorando en cargar. Voy a cerrar esto. Ley. Aprueban esta ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas. He buscado, y a veces digo, de repente no sé leer bien, lo he metido a la inteligencia artificial, he buscado por todo lado, y resulta que hay 0 soles para la carretera central. No hay nada aprobado, ¿no? Entonces, lo que sí existe es una propuesta, un mecanismo financiero. Puede ser por COFIDE, un fideicomiso COFIDE, ¿no? Pero no hay dinero para ello, ¿no? Y repito, priorizar con esa ley no es financiar. Aprobar un dictamen no es una ley vigente, ¿no? Y proponer un fideicomiso tampoco son recursos asegurados. Entonces, la tesis central de la carretera central, lógicamente que debe hacerse la carretera central. Todos estamos de acuerdo en eso. Todos queremos que exista nuestra carretera. Necesitamos mejorar lo que es el tema logístico, entendiendo que por cada 100 soles que saca un agricultor, sea de Satipo, sea de Pariahuanca, fuese de cualquier parte de nuestra región para poder llevar mercadería a Lima, de 100 soles paga 16 soles, un estándar promedio, lo cual no debería ser así, ¿no? Entonces la primera fase debería ser bajar por lo menos a 13 soles. Pero no se está haciendo. Todos queremos que se haga la carretera, sí, pero queremos un financiamiento real. Queremos que existan tramos priorizados. Queremos que exista transparencia técnica. No existe transparencia técnica. Existen comités técnicos y tanta cosa, pero ninguno está hablando con sinceridad. Tiene que haber un control de costos. ¿Cómo es posible de 11 millones estemos en 30.000 millones? Es la primera mega obra, es el monto más grande. Nunca se ha hecho este tipo de obras en Perú, ¿no? Y sobre todo responsabilidad institucional de las personas que hablan al dirigirse. No podemos engañar. El conocimiento es el arma más poderosa y cada uno justamente de los ingenieros y jóvenes que están acá tenemos que nutrirnos de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Promesas sin presupuesto, ¿no? Mega obras sin caja. Discursos populistas y más estudio de obra y sobre todo impunidad técnica, ¿no? ¿Cómo recuperamos todo ese dinero y los años que perdimos aquí? ¿Cuál sería la propuesta integral? Lógicamente, no podemos quedarnos ahí habiendo realizado una radiografía y entendiendo que no es algo que se va a solucionar a un corto plazo. Entonces, se hace lo siguiente, la nueva carretera central debe construirse, sí, pero por etapas, ¿no? Debe ser una construcción progresiva, con financiamiento cerrado por tramos. Debe haber una red alterna. ¿Y cómo es esta red alterna que debemos reforzar? Es la siguiente. Necesitamos hacer mantenimientos y ampliaciones la carretera Ollón-Ambo, Canta-Guayay, Guayay-Acos. Ahí vamos a descongestionar, ¿qué cosa? Huánuco, Pasco, que son casi el
45 al 50% del volumen de productos que sale para el corredor, que se va para Lima. Entonces, eso es importante. Segundo, aparte de ello, también tenemos que ver la gestión logística. En esta misma carretera central que tenemos que optimizar ese corredor, mientras va avanzando en paralelo nuestra carretera central. Tiene que haber un financiamiento multianual, un horizonte de 10 a 15 años con fuentes diversificadas, presupuestos reales. Y sin lugar a dudas, tiene que existir un control verdadero, un control concurrente y auditoría técnica. Si auditamos y hacemos persecuciones por pequeñas obras a pequeñas empresas, ¿alguien tiene conocimiento de los costos unitarios para que esa obra llegue a 30.000 millones? ¿Alguien ha tenido acceso a esa información? Yo, cuando he sido decano del Colegio de Ingenieros y he sido presidente del Comité Técnico a nivel nacional, no elegido por Huancayo, sino elegido a nivel nacional por los 24 consejos departamentales, no hemos tenido acceso, y sé que no tienen acceso. Es algo cerrado, que no debería manejarse así. Si se ha hecho habeas data para ver el tema de información, cuando se hablaba de los temas de Odebrecht y destapó muchas cosas, debería plantearse también un habeas data, un acceso a la información para saber por qué cuesta tanto esta obra y poder sincerar costos. ¿Cuál es la hoja de ruta realista que yo veo? Mejor, digo, hagamos una ruta honesta. Del 26 al 28 terminemos estos proyectos, que es la adquisición de predios, las demoliciones y el primer túnel, el túnel 1 de Pariachi. Del 28 al 32 hablemos de paquetes funcionales con financiamiento cerrado. ¿Por qué? Porque está dividido por tramos y paquetes. El 2032 al 37, una integración progresiva a la autopista, sin dejar de lado el mantenimiento y operatividad logístico de la carretera central actual. Permanentemente el mantenimiento, apertura de las vías alternas, ver el tema logístico, control ciudadano. Cada fase debe tener financiamiento cerrado antes de iniciar la siguiente. Esta tiene que ser una cadena. No hablemos de toda la obra, hablemos por fases para poder integrarla, pero que sean fases reales con presupuesto. La carretera del centro merece una respuesta a altura. No se refiere a altura de alto, ¿no? Altura habla de una altura técnica, de sinceramiento técnico, jurídico y sobre todo económico, de dónde vamos a sacar todo el dinero. Pero mientras esperamos todo eso, los 10.000 millones de personas seguimos viendo cómo se va saturando las vías, cómo logísticamente vamos perdiendo oportunidades y cómo perdemos competitividad, perdemos productividad. Entonces, es algo que no se merece en nuestra región y es algo que quería compartir con ustedes, jóvenes. Espero haya sido de su agrado. Gracias. Muy bien, damas y caballeros, a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Donde dan el brazo, por favor, para acercar el micrófono, para poder continuar. ¿Alguien para ahí, para que pueda hacer la pregunta, por favor, al doctor? Por acá. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Una consulta. Mire, según lo que usted ha expuesto, obviamente hay una deficiencia en las autoridades anteriores en el trámite de esta importante guía. La consulta es la siguiente. Bueno, como estoy en la ciudad de Lima, hay otros proyectos grandes, megan proyectos que también están viendo para otras regiones, en donde se está buscando la inversión privada extranjera. El tema de las APPs, como usted dice, B2G, con relación a proyectos de 2.000, 3.000 millones de dólares para otras regiones. Pero acá hay un tema. También acá explica de que nuestro país, como usted habló, no está preparado para ese tipo de inversiones. Esas empresas privadas extranjeras que están apostando por las otras regiones en todos proyectos, megaproyectos gigantes de 2.000 y 3.000 millones de dólares, están encontrando ahorita un tema de unas limitaciones con el tema del Ministerio de Economía y Finanzas al tema
de financiamiento. Esas empresas tienen que acreditar sus fondos. ¿Cómo nuestros bancos pueden verificar los fondos? Tiene que ser a través de banca internacional. Y nuestras autoridades del gobierno central no se encuentran todavía. Yo le consulto a usted, ¿cuál sería, en la experiencia que usted tiene aquí en esta región, una propuesta? Porque en el tema de, como usted hizo una proyección de solamente depender del Estado peruano, de los fondos, sinceramente nuestros niños van a parir para poder aprovechar la carretera. Sí. ¿Cómo usted propondría? Bueno, las ideas es mías en inversión privada extranjera. Pero acá, ¿cómo usted lo vería para poder ser eficiente? Esa es mi pregunta. Bien. Hay algo que caracteriza la competitividad y eso va relacionado a la eficacia y a la eficiencia, ¿no? Entonces, desde la parte normativa de los gobiernos regionales, dentro de Sutupa, por ejemplo, hay muchos que no están normados lo que son las APP, no las asociaciones público-privadas, lo que es el tema de inversiones. Pero si queremos ser competitivos como región, como nación, y requerimos que exista inversión, no solamente podemos depender de lo que es el tesoro público, tenemos que hacer alianzas estratégicas con empresas privadas. El problema de las empresas privadas o la mala experiencia que se ha tenido es referente, por ejemplo, al sistema de peajes, ¿no? Es decir, al empeño que ha habido y las han pintado de negro con lo último que se vio a través de Odebrecht, ¿no? Que se ha enraizado tanto no solamente en el Estado, sino dentro de lo que es el sistema judicial también, ¿no? Pero se tiene que trabajar sí o sí, no digo a través, APPs es una de ellas, otra de ellas son los fideicomisos, otro puede ser los bonos soberanos, pero también entendamos que los bonos soberanos son plata o es dinero a préstamo a un tercero, pero que nos va a salir mucho más caro, nos va a salir demasiado caro, ¿no? Entonces, no podemos cerrarnos a la inversión del extranjero. Entiendo que ahora tenemos una nueva presidenta, creo que es de mentalidad un poco más abierta y ojalá se amplíen lo que son las inversiones. Necesitamos inversión privada y sin inversión privada esto no va a caminar. Muy bien, continuamos. ¿Alguien más? Para que pueda hacer su pregunta, por favor. Por acá. Muy bien. Buenas tardes, ingeniero. ¿Quién, quién debería responder por el tiempo y los recursos invertidos en el perfil inicial que fue descartado? Esa sería mi pregunta. Bien, ahí hay un problema que, que es muy delicado, ¿no? Que es muy delicado decirlo, pero tiene que decirse, ¿no? El gobierno regional es responsable directo, lógicamente, del perfil que hizo la JNR. Escuchábamos presidentes regionales que decían, estamos impulsando la carretera central, nunca dejamos de apoyar la carretera central, es decir, N diálogos, ¿no? Pero ¿quién responde cuando todo ese perfil, esa revisión, porque hubo un consultor, hubo un evaluador, hubo revisor, hubo los técnicos que son profesionales multidisciplinarios que revisaron ese proyecto y dijeron, esta carretera central cuesta 11.500 millones. Y con eso firmaron el contrato de gobierno a gobierno. Y luego de firmar el contrato de gobierno a gobierno, quedó desechado ese perfil de la JNR. Perdimos 2.5 años. ¿En qué? En tiempo más óptimo, por decirlo, pero en realidad se perdió 6 años de trámite, de avance de la carretera central. ¿No? Alguien tiene que responder, lógicamente que tiene que responder. Eso lo dejo a conciencia de quienes administran el sector público, sobre todo el gobierno regional. Muy bien, continuamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta, por favor? Por allí. ¿Te alcanza, por favor? Muy buenas noches. Me gustaría hacerle la pregunta, según la ley 326996, que ella garantiza el financiamiento de la nueva carretera. No.
No, a ver, se han presentado dos proyectos de ley que han presentado los congresistas de Junín, en el cual estuvo acompañado por muchas personas, por gobernador regional también de nuestra región y muchos de otras regiones también, han presentado el proyecto de ley que era ambicioso. No, nosotros podemos presentar cualquier proyecto de ley, podemos pedir lo que queramos, pero lo que se aprobó es otra cosa. Lo único que se aprobó es la priorización, la continuidad, pero con el financiamiento público, nada más. Y probablemente con algunos, dice, con la priorización de algunos peajes, pero nadie paga los peajes por adelantado, ¿no? Entonces es algo ilógico. Aprobar esa ley no es que existe el presupuesto, para nada. Una ley no financia. Muy bien, continuamos. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que inicialmente el perfil estaba bajo el JNR y ahora tenemos que está bajo el corredor verde, ¿cuáles fueron los criterios principales que motivaron este cambio? ¿Fueron más técnicos, más de gestión política? No. La parte política es la voluntad de querer hacer las cosas y de poder gestionar el cómo. Este ha sido, ¿cómo diría? El no llevar o el desechar, vamos a decirlo así de simple, la viabilidad de la JNR o el proyecto de la JNR ha sido más un tema técnico. Porque PMO dice, no va el perfil de JNR por concepción técnica. Segundo, de que está pasando por la reserva Nor Yauyuscocha. Entonces es imposible que nos puedan dar los permisos del CERNAM, permisos ambientales, permisos arqueológicos y otros. Aparte de ello, ya hablando un poco más técnicamente, tenía pendientes mayores al 7%, tenía radios de curvatura que no cumplían las normas técnicas, ¿no? Entonces, lógicamente, no era viable en todo caso. Muy bien, ¿alguien más para que pueda realizar una pregunta? Aquí. Por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Estamos vivo para Canal TV Digital del Perú. Es cierto que se siente bastante preocupado por lo que ahora realmente he podido conocer realmente que nuestras autoridades están trabajando mal. Definitivamente necesitamos gente más capacitada y que puedan ver de cerca, como se dice, números, cifras exactas, porque definitivamente si vamos así, vamos a tener la carretera acá en años. Entonces, ¿qué solución usted plantea como especialista? Yo sé que hay planteamientos, pero necesitamos ya soluciones prácticas, por favor. Bien, lo primero es el sinceramiento, pero un sinceramiento técnico y que sea de alcance abierto. Nosotros no tenemos el proyecto de la carretera central. Los entregables y todo eso únicamente lo maneja PMO y Provías Nacional, porque el contrato de gobierno a gobierno ha sido de Provías Nacional y la empresa Egis, ¿no? La francesa. Pero nosotros no podemos esperar, entendiendo que esta carretera requiere un tratamiento técnico, jurídico, económico. La solución ahora es darle un tratamiento logístico al corredor que actualmente está funcionando, hacer mantenimientos, hacer ampliaciones, hacer rehabilitaciones y ampliaciones, lo mismo en la carretera Ollón, Ambo, Canta, Guayay, que por ahí podemos descongestionar algo de lo que es el tema logístico, ¿no? Lo otro es mantenimientos y aseguramiento de lo que son los presupuestos por fases y por tramos, que es lo que ya lo tiene definido la PMO Francia. Eso es lo más cercano que podemos hacer y sobre todo el sinceramiento real. No mentiras, venimos con esto ya más de 7 años, al menos yo vengo escuchando que cada vez sale alguien y dice, ya está asegurado, tenemos la norma, tenemos la ley. Pasa 2 meses, la gente olvida. La gente olvida rápido, no entiendo por qué olvidan rápido. Por eso es que he realizado ahora en esta exposición una trazabilidad de con todo cómo han nacido las normas, las leyes, para poder estar enterados. Creo que el conocimiento es un poder y todos debemos estar enterados de él. Gracias.
Muy bien, continuamos. Tenemos otra pregunta para ti. Gracias, bueno. Doctor, sí, con una consulta de una técnica que es de política. Usted habló sobre el estudio de factibilidad de 4NR, la cuestión del diseño biométrico. Entonces la pregunta es, PMO Francia también tiene otro diseño geométrico. ¿Qué diferencia hay entre estos dos diseños? Hay mucha diferencia porque lo que inicialmente propone JNR son 4 carriles, pero no considera permas. Es un poquito más tímido, no agresivo en su diseño. ¿A qué me refiero? De que no existían túneles como por ejemplo en esta carretera de la PMO hay 30 kilómetros de túnel, ¿no? Hay diferentes puentes, o sea, no respeta mucho lo que es la topografía, perdón, lo que es la naturaleza, por decirlo, ¿no? Entonces, es una carretera de primer mundo, por decirlo. Ahora, los presupuestos son totalmente diferentes, ¿no? Lo que había soñado JNR, si le han dado solo 6 millones para cada ese perfil, lógicamente iba a ser que iba a terminar en 11.500 millones, ¿no? Por los trazos mismos que han hecho y las carencias que puedan haber tenido dentro de la prospección, dentro de la topografía y para poder llegar a un resultado final. Entonces, cuando hicieron este estudio de efecto actividad JNR, ¿no? Quitaron también el tema por el diseño multicriterio que ustedes hablan. Deberían haber analizado un análisis multicriterio, pero el análisis multicriterio no está especificado dentro de nuestra norma. Entonces, es algo, digamos, nuevo o novedoso de normas internacionales que recién han podido aplicarlo en Perú. Bueno, de todas maneras, pues le agradezco a los jóvenes este tema de multicriterio COVID se trata mucho en lo que es el desarrollo de lo que es. Gracias. Gracias, gracias.